es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Qué placer es volver a verles hoy. ¿No le es un placer a usted venir a la iglesia? Claro que sí. Cierto, gracias al Señor. Vamos a pedirle el favor a los niños que vayan a la clase y los adolescentes también pueden subir a su clase. Niños y adolescentes. Bueno, ¿qué carta es que estamos leyendo de Pablo? ¿Cuántos honestamente han leído? ¿Sí están leyendo? El propósito de predicar una carta es leerla, porque no haríamos nada si no la leemos. Y a mí me gusta leerla antes, que a lo menos que podamos venir al culto y ya hayamos leído. Aunque no estamos predicando todo el capítulo, porque nos tardaríamos un buen tiempo. Un libro que yo quisiera predicar en la iglesia es el libro de Hechos o Romanos. Creo que el libro de Hechos pudiéramos estar gastando más de un año predicando un libro, o 2 años. Ayer hablaba con un pastor y me decía eso. Llevan casi 2 años predicando el libro de Hechos y Romanos, pero a mí me encanta así porque eso nos ayuda. Y nos ayuda a leer la palabra, pero también a entender todo un libro. Eso me parece interesante. El próximo año vamos a estudiar algunos libros completos de la Biblia. Así que hoy vamos a entrar a estudiar el capítulo 2. Pero quiero que meditemos en los primeros 5 versículos del capítulo 2. Esta carta fue escrita ¿por quién? Por Pablo, ¿verdad? ¿Y dónde estaba Pablo cuando escribió esta carta? Estaba preso, ¿cierto? Y uno de los fundadores de la iglesia, o el fundador de la iglesia de Colosa, ¿quién fue? ¿Quién fue? El fundador de la iglesia, Epafras. Pablo ni siquiera conocía a los hermanos de la iglesia. Pablo nunca había ido a esta iglesia. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el texto bíblico nos los enseña. Esta carta fue escrita más o menos en el año 61 o 62 de la era después de Cristo. 61 o 62, más o menos. Y trata algunos problemas. Pablo escribe con el propósito de ayudar a resolver conflictos dentro de la iglesia y principalmente porque habían unos falsos maestros dentro de la iglesia tratando de desviar la fe y la confianza que tenían estos creyentes en Cristo. Pero ellos se destacaban porque tenían amor. ¿Por qué más se destacaban? ¿Por su amor? ¿Por qué más? ¿Por qué más se destacaron? Los que han leído, ¿por qué más se destacaron? Eso dice en el primer capítulo. ¿Por qué? ¿Alguien dijo? No, por la fe. Por la fe. Era una iglesia de fe, era una iglesia de oración, era una iglesia que se amaba en Cristo. Capítulo 2. Bueno, sí ofrendaban, pero no hace mención ahí. Capítulo 2. Y quiero, ayúdame con esta Biblia, Haider. Este Nuevo Testamento me interesa porque tiene 4 traducciones a la vez. Puedo tenerlos aquí porque me impide ahí abrir la Biblia mía. Colosenses, pero puedes manejar ese. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos. Miren lo que sigue aquí, subráyelo. Los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer
el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe. ¿De qué manera? ¿Con palabras persuasivas o palabras qué? Palabras engañosas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Terminemos esa perícopa ahí, de leerla hasta el 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, miren, este es un imperativo. Andad en Él. ¿Y de qué manera? Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Al leer esta perícopa del versículo 1 al 5, encuentro una gran preocupación. Una preocupación pastoral. Ocupación pastoral. Y ya vamos a mirar eso en detalle. Quiero que usted comprenda la importancia de cuidarnos, ¿quiénes? Los unos a los otros, y podamos crecer en amor. ¿Y de qué manera? Firmes en Cristo. Cuando nosotros estudiamos biología, ¿cuántos estudiaron biología? O ciencias naturales, ¿cuántos estudiaron eso? Todos nosotros, primaria, secundaria. Dice que el ser humano nace, ¿qué más? Crece, se reproduce y muere. Eso aprendimos en las ciencias naturales. Y eso dicen las ciencias humanas. Todos morimos. Así que los seres humanos, el propósito es que nosotros podamos crecer y madurar en la vida cristiana. El propósito de Dios, traerlo a usted a este lugar y que nosotros podamos conocer al Señor, es para que podamos crecer en relación con el Señor, crecer en fe, crecer en amor. En 1 Corintios, capítulo 13, versículo 11, Pablo dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Cuando era niño hablaba, y no solo hablaba, sino que dice que pensaba como niño. Pero cuando fue hombre, o sea, cuando maduró, cuando estaba en su etapa de adultez, dice que ¿qué hacía? ¿Ya qué hacía? Dejó lo de niño. No toda la vida vamos a estar siendo niños. Cuando yo era niño me preguntaba, bueno, ¿cuándo seré yo grande para estudiar? ¿Cuándo seré yo grande para tantas cosas? Y yo sé que ustedes cuando eran niños también se preguntaban, ¿cuándo seré grande? Ahora, no tanto en estatura. La idea es que a medida que pasen los años en la vida cristiana, nosotros podamos madurar en Cristo. Ese es el propósito. Podamos madurar en Cristo. En 1 Corintios 3, 2, Pablo recrimina que no había podido hablar a los creyentes como adultos, sino como a niños. Y literalmente él dice, porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no soy carnales? Pregunta Pablo. ¿Y andáis como hombre? No pudo hablarles como a personas maduras, espirituales, sino como niños. Ahora, el proceso de madurez no es de la noche a la mañana.
nosotros vamos creciendo en la medida que vamos conociendo al Señor en nuestra vida cristiana. Pablo fue un hombre apasionado. Tenía un profundo amor por el Señor, pero no solo por el Señor. Pablo también amaba grandemente a los creyentes, a los hermanos. Amaba el Evangelio. Y en este pasaje particular vamos a mirar el amor que él tenía por la iglesia. Por la iglesia. Y pregunto esta mañana, ¿cómo debe ser nuestro corazón hacia el Señor? ¿Cómo debe ser nuestro corazón hacia la iglesia? ¿Eres una persona apasionada por el Señor? ¿Por su iglesia? Y aquí, en este capítulo, unos detalles. Debemos tener una preocupación suprema por la obra del Señor. Anhelando que exista un verdadero conocimiento de Cristo. Estando atentos a los argumentos engañosos y creciendo firmes en el Señor. Entonces, la idea esta mañana es que debemos tener una preocupación por la obra del Señor. Por la obra del Señor. Anhelando que exista un verdadero conocimiento de Cristo. Y quiero apuntar a tres cosas. En primer lugar, la angustia de Pablo. La preocupación de Pablo. Pero no solo eso, el anhelo de Pablo. Y en tercer lugar, esta mañana vamos a mirar acerca del afecto y la alegría de Pablo. Tres cosas. ¿Cuáles son? En primer lugar, la angustia o preocupación de Pablo, que Pablo tenía por la iglesia. En segundo lugar, el anhelo de él. ¿Cuál era su deseo? Pero en tercer lugar, nosotros vamos a mirar en esta mañana el afecto y la alegría de Pablo. Tres cosas. ¿Cuál es la primera? Angustia. La segunda, anhelo. Y la tercera, afecto y alegría. Afecto por los hermanos. El amor por los hermanos. Así que quiero que mire el versículo 1. Él termina en el versículo 28 del capítulo 1, diciendo: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Amonestó y enseñó a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El propósito de Pablo era que la gente conociera a Cristo y ellos pudiesen llegar a ser perfectos en Cristo. Pero cuando entramos al versículo 1 del capítulo 2 dice: porque quiero que sepáis. Y miren, ¿qué es lo que él quiere que ellos sepan? ¿Qué dice? ¡Cuán gran lucha! Y subraye eso. ¡Cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro! ¿Qué es lo que dice que había en la vida de Pablo, en el interior de la vida de Pablo? ¿Qué era lo que había? ¡Cuán gran lucha por los que están en la Odisea! Pero no solo por los que están en la Odisea, sino también por los que nunca han visto su rostro. Y me llamó la atención, porque esa expresión, cuán gran lucha, es como si Pablo dijera: cuán grande. Ustedes no logran comprender cuán grande, o cómo es de grande, más bien, cómo es de grande la lucha que tengo por ustedes. Ahora, llama la atención. ¿Por qué llama la atención? Nunca los había visto. Conocía a Epafras y algunos otros hermanos, pero él no había estado en la iglesia. Sin embargo, dice que tenía una gran lucha.
¿Cómo es de grande la lucha que tengo? Y la palabra que se traduce ahí, que está traducida como lucha, también se traduce como ansiedad. También un sinónimo es no solamente lucha, ansiedad, sino también preocupación. En otras palabras, no logran entender cuán preocupado o cómo es mi preocupación por ustedes, aún sin conocerlos. Y eso tiene una gran lección para nosotros. Esa palabra es la palabra agona. Es la misma palabra que se traduce en español como agonía. Cuán agonía tengo por ustedes, cuán preocupación, cuán ansiedad. Y la ansiedad lo que hace es que divide nuestra mente. Es una lucha agónica que se traduce como agonía. ¿Cuán grande es? Pablo estaba preocupado por los hermanos y lo manifiesta en esta carta orando por ellos, intercediendo por los hermanos. Colosenses capítulo 4, versículo 12. Miren algo. No solo Pablo estaba preocupado por los hermanos. 4:12. Epafras también tenía la misma preocupación. Y dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, dice Pablo. ¿Y qué dice de él? Que es siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. ¿Qué era lo que hacía Epafras por los creyentes? Oraba permanentemente por la vida de ellos. Ahora, ¿qué más dice? ¿Y qué era el motivo de sus oraciones? Para que estéis, ¿qué? Firmes, ¿qué más? Perfectos, ¿y qué más? Y completos en Cristo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre orando encarecidamente por vosotros. O sea, tanto Pablo como Epafras también estaban preocupados por la vida espiritual de los hermanos. Y Epafras oraba por tres cosas. ¿Cuáles son? ¿Para qué? Para que ellos estuvieran firmes, perfectos y completos en Cristo. Epafras también manifiesta la preocupación por los creyentes. Epafras agonizaba por los creyentes para que estuvieran firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Oraba para que avanzaran en la madurez cristiana e intercedía con intensidad. Creo que nosotros hoy debemos sentir preocupación por nuestros hermanos en Cristo. Nuestro deseo es que cada uno de nosotros pueda crecer en Cristo a la plenitud y a la estatura de Cristo. Eso hace parte del cuidado pastoral de Pablo. Pablo estaba preocupado por ellos, pero él estaba preocupado para que ellos crecieran en Cristo y no hubiese nada que estorbara el crecimiento de la vida de ellos. ¿Qué pedía por ellos, Epafras? ¿Cuáles eran sus deseos? Ahora, esta mañana pregunto, ¿usted ora por sus hermanos en Cristo para que crezcan? ¿Usted tiene alguna preocupación para que ellos maduren en Cristo? Para que ellos crezcan. Debe haber esa preocupación por nosotros mismos, pero también por nuestros hermanos en la fe. Entonces uno ve una angustia. Ahora, no sé cuántos han vivido porque algo les ha angustiado, porque algo les ha preocupado. ¿Han tenido alguna preocupación últimamente? ¿Alguien ha tenido alguna preocupación? Nadie ha tenido ninguna preocupación. Claro, ahora nadie ha tenido preocupaciones. Ayer nosotros estábamos aquí con los maestros de la iglesia. Nos invitaron para que tuviéramos un taller. Invitaron a Rocío, me invitaron a mí. Preparamos el material y Rocío iba a empezar. Ya todo teníamos cómo era el contenido, todo presentado. Cuando va a empezar a enseñar, recibimos una llamada.
Y la llamada era que Stephanie estaba un poco movida de su embarazo y iba para la clínica. Isaac no estaba ahí, estaba trabajando. Y yo le dije, bueno, no hay otra cosa que hacer. Le pedimos el permiso a los hermanos y Rocío se fue. Yo tenía dos preocupaciones. ¿Será que este bebé viene ya en camino? Y ahora me toca a mí enseñar lo que ella ha preparado. Claro que lo habíamos preparado los dos, pero a veces no es lo mismo la idea que tiene el otro, aunque teníamos las cosas escritas. Pero yo estaba preocupado por las dos cosas. Sin embargo, el Señor nos ayudó, creo yo. Los maestros son los que pudieran decir. Pero yo estaba aquí, pero mi corazón estaba allá. Y yo le dije al Señor, Señor, ¿y para qué me permite vivir esa preocupación ahora? Porque vas a enseñar mañana. Y es como para enseñarte la preocupación. Ahora, que Pablo no estaba preocupado porque había una hermana embarazada en la congregación. No. Pablo estaba preocupado era porque dentro de la congregación habían falsos maestros que querían desviar la vida de algunos creyentes, su fe en Cristo. Creo que hoy día la preocupación de nosotros como pastores, como líderes, que nuestros hermanos pongan sus ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora mire el versículo 2 y 3. ¿Cuál era el deseo de Pablo? ¿Cuál era el anhelo de Pablo? Versículo 2 y 3 del capítulo 2 de Colosenses. Miren lo que dice. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar ¿qué? Todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Este es el anhelo. Este es el deseo de Pablo. ¿Y a qué apuntaba el deseo de Pablo? ¿Que ellos qué? ¿Que ellos qué? Dice el texto. Para que sean consolados vuestros corazones, unidos en amor. ¿Cómo dice en esa traducción? Muy bien. Mi deseo, dice Pablo, es que ¿cobren qué? Ánimo y permanezcan unidos en amor. Ese es el deseo de ellos. El anhelo de Pablo era que ellos avanzaran hacia la madurez en la fe. Pablo oraba para que fueran consolados en sus corazones. La palabra consuelo puede entenderse como llamar a una persona para que esté al lado de otro. Cuando alguien ha estado triste, ¿ha recibido consuelo de otro? Cuando usted ha estado triste, ¿ha recibido consuelo de alguien? Al menos si no está ahí, una llamada. La palabra aquí, la idea aquí es que Pablo, aunque no está presente, les está transmitiendo a ellos cuál es su deseo. Y el deseo es que, y Pablo se está poniendo como al lado de ellos. Pablo quiere animarlos. Esa palabra que está allí se puede traducir como animar. La palabra consolar, exhortar, fortalecer, establecer. Así que los hermanos estaban en peligro de falsos maestros. Estaban amenazando la solidez de su fe en Cristo. Y Pablo les escribe para que estén fortalecidos, para que estén firmes. Para que Pablo, esa palabra consolar es la misma animar, exhortar, es la misma palabra para establecer, para fortalecer. Así que el deseo de Pablo era que ellos estuvieran firmes en Cristo, fueran fortalecidos en Cristo. Y creo que el deseo de nosotros en medio de las adversidades de la vida
no solo en medio de las adversidades, en medio de tantas falsas doctrinas, en medio de tantas cosas que hay a nuestro alrededor, su fe sea firme en Cristo. Usted sea fuerte en Cristo. Que nada ni nadie lo haga mover de Cristo Jesús. Ahora, no solo eso. Pablo quiere que ellos permanezcan unidos ¿en qué? En amor. Y a mí me llamó la atención esto, porque sabe, ahora aquí en este texto habla para que sean consolados sus corazones, afirmados, fortalecidos, establecidos. Así que ellos estaban a expensas de ataques doctrinales y Pablo quería que ellos permanecieran. Dice en Efesios 4:11-16, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre o artimaña de hombre, para engañar, que emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Mire, el propósito de Pablo al escribir a la carta a los hermanos de Éfeso y a Colosenses y todas esas cartas, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que el propósito de Pablo es que estos hermanos pudieran madurar, pudieran crecer. Ese era su deseo. Hoy día hay falsas enseñanzas, falsas doctrinas, tratando de desviar a los hermanos. Hoy día también son un problema. Nosotros debemos proteger a los hermanos, a la iglesia, de falsas doctrinas. Pablo está preocupado para que los hermanos se mantengan unidos. ¿Y se mantengan unidos en qué? En amor. Ahora, yo les he dicho varias veces que hay 3 virtudes fundamentales en las cartas de Pablo. ¿Cuáles son esas virtudes? Fe, la esperanza y el amor. Y él quiere que nosotros como iglesia hoy podamos crecer en fe, podamos crecer en esperanza, pero también podamos crecer en amor. Y a mí me llama la atención porque al leer esto, cuando dice unidos en amor, unidos en amor, en otras palabras, no es por nuestras propias fuerzas. No es un programa unido el que nos va a unir. Y quiero ser claro, no es que no hagamos actividades como cultos unidos. Pero más que eso, más que un culto unido, Pablo dice unidos en amor, pero no por nuestra propia fuerza o actividades que hagamos, sino porque Cristo vive realmente en nosotros. Y lo otro que quiero también compartir con ustedes es, ahora no pretendo decir que esas actividades no nos unen, sí, pero el verdadero amor de Cristo es lo que nos une. El amor entre nosotros se deja ver porque Cristo está, porque Él vive en nosotros. Debemos ser uno, debemos amarnos, debemos comprendernos los unos a los otros porque Él vive en nosotros. No es por las actividades que hagamos, no es por la religiosidad que hagamos. Eso es consecuencia del amor de Cristo que hay en nosotros. Así como el Padre vive en Él y ellos son uno, nosotros debemos ser uno en amor en Cristo Jesús.
No sé si logran comprender lo que trato de decir. Unidos en amor. No sencillamente porque ahora debe haber actitud, si es verdad. Eso es cierto. Pero es el Señor quien provoca en mi vida y en mi corazón. Es el Señor el que pone amor en tu vida y en tu corazón para amarnos los unos a los otros. Ahora usted no puede llegar a pensar, es que yo no amo al hermano porque el Señor no ha puesto amor en nosotros. Su amor, dice la Biblia, que ha sido derramado en nuestros corazones. Mira al hermano que tenga a su lado y dígale, hermano, yo te amo aunque no te conozca. Dígale. Haider nunca ha visto al hermano Ramón, pero dígale. Yo te amo, hermano. Y ahora, ¿cómo crece uno en amor? Uno no crece en amor aislándose. ¿Cómo puede crecer uno en amor? En relación, en comunión, en las imperfecciones de cada uno de nosotros, en las intolerancias de cada uno de nosotros. Crece uno en amor. Los hermanos de Corinto eran hermanos espirituales al principio. Pablo dice que santos. Bueno, no es que sean espirituales en un momento y otros no. Eran santos en Cristo. Pero después en el capítulo 3 Pablo los llama de carnales. La vida es un proceso. Nosotros vamos creciendo en la medida que vamos conociendo al Señor. Así que una de las metas de nosotros como iglesia, ¿cuál debe ser? Conocer a Cristo. El amor es el vínculo perfecto. Hoy en día necesitamos crecer. Pablo también está preocupado para que estos hermanos se mantengan unidos en amor. Tal crecimiento requiere positivamente que, unidos en amor, profundicen sus convicciones. El amor es el vínculo de perfección. El amor es necesario para avanzar en el entendimiento de la verdad. No podemos crecer espiritualmente aislados de los demás. Hemos sido unidos en amor, no por nuestras propias fuerzas. Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo está bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándonos en amor. Ahora, para crecer en amor, según este texto, y aquí, miren qué analogía usa Pablo aquí. Crezcamos en amor en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo. ¿Cuál es la analogía que hay aquí? ¿La iglesia con qué? Con un cuerpo humano. ¿Y quién es la cabeza del cuerpo de la iglesia? Cristo. ¿Y cuál es el cuerpo? El cuerpo está conformado ¿por quiénes? Por todos los miembros. Y no hay un miembro que no sea interesante dentro del cuerpo. Usted es importante dentro del cuerpo de Cristo. Ningún miembro le puede decir a otro, no te necesito. Las manos no le pueden decir a los pies, no te necesito. No, tampoco los ojos le pueden decir ¿a qué? Al oído, no te necesito. El oído no le puede decir ¿a qué? A la nariz. Ay, cuando uno oye, hay comida. Ay, Padre Celestial, hay buen olfato. Entonces, crezcamos en todo. Él es la cabeza. Un miembro no puede decir, es que yo voy a crecer aquí aislado. No. Cuando Dios me libre, pero si cortara esta mano de aquí y la colocara en un lado ahí sobre esa mesa, ¿qué le va a pasar a esa mano ahí solita? ¿Qué le va a pasar? Se descompone, se muere. ¿Por qué se va a morir? Porque no hay oxígeno, porque no hay, la sangre deja de correr por ella. Así que, hermano, usted es importante en esta congregación. Somos un solo cuerpo en Cristo. A pesar de sus defectos y mis defectos, somos uno en Cristo. Para el Señor, nosotros podemos madurar. Solo esto es posible involucrándonos con los miembros en una dinámica de amor. Si queremos crecer, hermanos, tenemos que crecer estudiando la palabra.
pero viviendo en relaciones. Crecer en amor, crecer en la palabra, pero viviendo en relaciones con otros. Y es ahí donde se ejerce paciencia. Ahí. Fuera de Cristo, ningún ser humano puede adquirir conocimiento verdadero. Tampoco lo encontramos en otro lado. Y mire el versículo 2, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio. Ya hemos dicho que cuando habla del misterio, son de los planes que estaban ocultos desde la eternidad y que Dios lo ha revelado en Cristo. Nos los ha dado a conocer. ¿Cuáles planes? Sus propósitos para nuestra vida. En Cristo están escondidos todos los tesoros. Así que nosotros no podemos buscar entendimiento ni crecimiento fuera de Cristo. No podemos. No podemos. No podemos madurar si no nos involucramos, pero tampoco encontramos conocimiento acerca del propósito final de Dios para con nosotros. Ahora bien, ¿cuál era la motivación que estaba en la vida de Pablo? Versículos 4 y 5 de Colosenses. Y esto lo digo para que nadie os engañe. Con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, ¿qué? Gozándome. ¿Y qué más dice? Y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Él dice en el versículo 5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros gozándome. Eso es afecto, es alegría. Aquí hay afecto, pero hay alegría, aunque no está, sí está. Aunque estoy ausente, dice Pablo, en cuerpo, estoy en espíritu. El mismo Señor en el que habían creído ellos, era el mismo Señor en el que había creído Pablo. Así que Pablo tenía un profundo afecto. Y cuando yo hablo de la palabra afecto, estoy haciendo énfasis al amor. Hay un profundo amor de Pablo por los hermanos de Colosas a pesar de no estar presente. Cuando él se entera por Epafras de ellos y sabe cosas positivas como de la fe, del amor que había en ellos, pero también se entera que habían maestros con falsas doctrinas tratando de engañarles, de quitar su firmeza en Cristo. Él siente una gran preocupación. Pero no solo eso, les manifiesta cuál es el deseo, que crezcan en Cristo, que permanezcan en amor. Ahora, no solo podemos crecer en el conocimiento de la palabra, sino también en relaciones. Y en tercer lugar, Pablo les manifiesta su afecto. Hermano, cuando usted le ha escrito a un creyente que dejó de asistir a la iglesia, ¿se ha acordado de algún hermano? Yo sé que algunos lo han hecho, tal vez otros no. O si no le ha escrito a usted, ora por ese hermano que está en otro lugar. O no solo eso, oramos por los que se han apartado del Señor. Si usted conoce de personas que se han apartado del Señor, ¿usted ora por ellos? ¿O ya tendríamos que dejar de orar por ellos? ¿Ya van rumbo al infierno? No, Dios tiene un propósito con ellos. A mí me llama la atención a Steady. Y me llama la atención el amor que ha mostrado por la iglesia. Pero hay un caso particular de alguien que todavía anda como si no conociera del Señor. Pero Él lo ama. Él lo visita. Él le exhorta. Él lo anima. ¿No creen ustedes que es valioso hacer volver a alguien que está desalentado?
conoce en esta congregación hermanos que han estado o están desalentados. Ahora, no porque estén desanimados con el Señor, están pasando por algún momento difícil en su vida. Sé que a algunos hermanos a veces no les gusta decir sus luchas, sus dificultades, y no me refiero a luchas de pecado, me refiero a vivencias, se les murió a alguien o están enfermos, y hay gente que no lo expresa, no le gusta decirlo, pero quiero decirles algo, debemos estar ahí para orar, para animarles, para fortalecerles. Lo que llevó a Pablo a enviar esta carta a los hermanos era el hecho de saber el peligro que ellos corrían frente a las falsas enseñanzas de los hermanos. En Cristo están depositados todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No podemos alejarnos de la verdad. Los falsos maestros tratan de persuadir a los creyentes. Y Pablo concluye aquí con una expresión de afecto y alegría por las noticias que había recibido de ellos, de su fe en Cristo. Pablo quería preservar el buen orden, dice el versículo 5, y la firmeza en la fe y en la doctrina. Y Epafra estaba preocupado y oraba para que esos creyentes estuvieran firmes. ¿Para qué más? ¿Cuál era la otra razón? Completos en Cristo, arraigados en Cristo, perfectos en Cristo, firmes, perfectos y completos en Cristo. Pablo quería preservar ese buen orden. Creo que la congregación debe mantenerse en orden. Segunda Timoteo 1:7 dice lo siguiente. Segunda Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El crecimiento depende de continuar firmes en Cristo, pero amándonos los unos a los otros. Debemos deleitarnos en Cristo, amar al Señor. En la carta a los Hebreos, el autor de esa carta dice, ya debiendo ser maestros, ya tanto tiempo que llevamos en Cristo, en vez de ser maestro, hay que estarle enseñando los rudimentos de la vida cristiana, dice el autor de la carta a los Hebreos. Hermano, es hora de crecer en Cristo. Es hora de madurar. Es hora de no estar diciendo, no me visitan, no me llaman. Es hora de ayudar a otros. Es hora de exhortar a otros, de animarlos. Es hora de dejar ¿qué? ¿Qué quieren ustedes? ¿De dejar qué? ¿De dejar qué? ¿Qué debemos dejar nosotros? Las niñerías, la inmadurez. Díganme una de ellas. De las inmadurez. Allá nadie me quiere. Nadie me ama. Nadie me ama. No me miran. Ay, el pastor no me saludó hoy. ¿Ah? No, pero niñerías. ¿Cuáles son? De nosotros. ¿No tenemos niñerías? Claro. No me saludan. ¿Qué dicen ellos? ¿Cuál? El hermano me miró feo. ¿Cómo? Son excluyentes. Excluyentes. ¿Qué más decimos? No me llaman, no me visitan, no me invitan a nada. No me invitan. Se comen los asados solo. Nosotros debemos enraizarnos en Cristo, centrar nuestra vida en Cristo.
quiero dejarles una tarea. Esta semana, mínimo, llame a otro hermano. Pastor, no tengo los teléfonos, ¿qué haría yo? Pregunto. Mínimo llame a otro hermano, ya sea personal o dele un mensaje. No llame con los que más habla, busque a alguien con los que poco habla. Ahora, esta mañana vamos a empezar la tarea. Salude a alguien que no conoce. Esta mañana mínimo, o para esta semana, llame a otro hermano para animarle en el Señor. Hace años llamé a alguien y me dijo, ¿para qué me llaman? Y a los pocos días nos dio dolor ver por el desfiladero, el despeñadero, la vida de esa persona, de su familia. Su hogar se volvió añicos. Nada. Ahora, no estoy diciendo eso. Hombre, a mí me alegra cuando alguien me llama. No para cobrarme. Pero llame a alguien, hermano. Así que vamos a crecer en el Señor. Levantamos nuestra alabanza